con el problema 2629 del capítulo, ¿no? Él mismo dice, calcule la capacitancia equivalente para todo el circuito mostrado en la figura 2616 y además pide cuál es la carga total sobre la capacitancia equivalente. Yo voy a hacer algunas cositas adicionales y voy a comenzar por hacer el diagrama del circuito. Ese circuito tiene una batería, tiene un capacitor 1 que está en serie con un arreglo en paralelo de 2 capacitores, pueden ser 3 capacitores en paralelo. Y finalmente hay otro cuarto capacitor que también está conectado en serie. O sea, este es un circuito que consta de 4 capacitores. Capacitor 1, ese capacitor 1 vale 4 microfaradios. Un capacitor 2 que vale 3 microfaradios. Un capacitor 3 cuyo valor es 2 microfaradios. Y un cuarto capacitor que vale 8 microfaradios. Y hay una batería de 12 voltios. O sea, la batería se va a utilizar únicamente para cuando se mande a calcular carga, cuando se mande a calcular otros voltajes, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente que aquí la lógica nos indica que nosotros tenemos que, primero que nada, sumar el capacitor 2 y el capacitor 3 que están claramente identificados, que están en paralelo. Entonces vendría mi primer circuito auxiliar 1. ¿Cómo quedaría ese circuito auxiliar 1? Déjame ver si puedo agrandar un poco esta pantalla. Circuito auxiliar 1 quedaría de la siguiente manera. La batería normal no se toca. El capacitor 1, que inicialmente no se va a tocar. En lugar del capacitor 2 y del capacitor 3 nos va a quedar un nuevo capacitor que para seguir la secuencia numérica yo lo voy a llamar capacitor 5. Y el capacitor 4 que se mantiene igual. Ese sería el primer circuito auxiliar. Y ese circuito auxiliar nos ha llevado a un arreglo archiconocido. Ese ya es un arreglo en serie. Y de ese circuito nosotros ya podemos llegar a nuestro capacitor equivalente. ¿Ok? Ese es nuestro circuito auxiliar 2. Yo nada más lo estoy poniendo para efecto de la explicación. Usted no tiene que hacerlo de esa manera. Ok. Indudablemente que para hallar el capacitor equivalente, nosotros necesitamos conocer el capacitor 1, que lo tenemos, el capacitor 5, que no lo conocemos, y el capacitor 4, que lo tenemos. Pero ¿qué resulta? Que el capacitor 5 es el resultado de sumar el capacitor 2 con el capacitor 3 que están conectados en paralelo y como están en paralelo, se suman de manera normal. El capacitor 3 que vale, perdón, el 2 que vale 3 microfaradios y el 3 que vale 2 microfaradios. Por lo tanto, el capacitor 5 coincidentalmente vale 5 microfaradios. Ah, pero el capacitor 6 me va a dar 6. El capacitor... No necesariamente. Esto ha sido una extraña coincidencia de que el capacitor 5 nos haya dado 5. Ahora, ¿cómo hallamos el capacitor equivalente?
Bueno, el capacitor equivalente es el resultado de sumar el capacitor 1 con el 5 con el 4 que están conectados en serie. Entonces, 1, hacemos la operación. Como vamos a sumar en serie, entonces en serie se suma, recuerden, de manera fraccionaria. 1 sobre el capacitor equivalente será igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3. De allí que 1 sobre el capacitor equivalente será igual, esa raya de ahí no va, esa raya nada más estaba molestando. 1 sobre lo que vale el capacitor 1, que es 4 microfaradios, más 1 sobre lo que vale el capacitor 5, que nos dio 5 microfaradios, más 1 sobre lo que vale el capacitor 4, que vale 8 microfaradios. Una suma de fracciones. Entonces, habría que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, vamos a buscarlo por aquí como un complemento. El mínimo común de 4, 5 y 8. ¿Cuál sería? 2 por 2, el 5 no se toca, por 4. 2 por 1, el 5 no se toca, por 2. 2 por 1, el 5 no se toca, y el 5 por 1. Multiplicamos y nos da 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de los denominadores, vale 40. Entonces, ponemos nuestra raya fraccionaria, ponemos el 40 abajo, 40 microfaradios, que es el mínimo, y procedemos a hacer la división con cada uno de los denominadores. 40 entre 4, eso nos da a 10. Por 1, 10. Más 40 entre 5, eso nos da a 8. Por 1, 8. Y 40 entre 8, eso nos da a 5. Por 1, 5. Sumamos los numeradores. 10 más 8, 18. Más 5, 23. Sobre 40 microfaradios. Pero como lo que yo quiero es C equivalente, que está en la parte de abajo, y eso siempre hay que hacerlo cuando tengamos una suma en serie, entonces C equivalente entre 1, que ya eso no hay necesidad de ponerlo, es igual a 40 microfaradios sobre 23. Y hacemos la división de 40 entre 23. Y verán ustedes que les da 1.739, lo vamos a redondear a 1.74 microfaradios, que es la respuesta que aparece en el libro. Ahora, pide también hallar la carga total. La carga total se calcula siempre multiplicando el voltaje total por el capacitor equivalente. El voltaje total, que vale 12 voltios, el capacitor equivalente, que vale 1,74 microfaradios, y al multiplicar 12 por 1.74 nos da 20.88, que en el libro lo redondearon a 20.9. El prefijo micro lo mantenemos y la combinación voltio por faradio, que nos da común.
Y ahí está resuelto el problema número 29. Pero hay otras cosas que nosotros podemos calcular en este problema. Por ejemplo, ¿qué otra cosa yo pudiera preguntar? Ok, ¿cuánta carga pasa por el capacitor 1? ¿O cuánta carga pasa por el capacitor 2? ¿Qué voltaje hay en capacitor 3? Cosas como esas se pueden preguntar. De aquí, nosotros ya sabemos que la carga total la hemos averiguado. Q total. Y esa Q total va a ser la misma carga que pasa por todos los capacitores en serie. Entonces nosotros aquí podemos señalar que la carga que la carga 1, la carga 5 y la carga 4 son la misma carga total. ¿Por qué razón? Porque la carga que sale de la batería no tiene la posibilidad de dividirse en un arreglo que esté en serie. Entonces la carga que sale de la batería, o sea, los 20.9 microcoulombs, pasan por el capacitor 1, pasan por el capacitor 5 y pasan por el capacitor 4. Y ya eso me permite a mí, por ejemplo, el poder hallar cuánto valdría, por ejemplo, el voltaje 1. ¿Cuánto voltaje hay en el capacitor 1? Bueno, 1 entre C1, o sea, 20.9 microcoulomb entre C1, que vale 4 microfaradios. Y usted divide 20.9 entre 4 y le da 5.2 voltios. O sea que de los 12 voltios que nosotros teníamos de la batería, 5.2 van al capacitor 1. Una parte del voltaje total va directamente al capacitor 1. ¿Qué otra cosa pudiéramos preguntar? ¿Cuánto voltaje hay en el capacitor 2, por ejemplo? Como el capacitor 2 está en paralelo, yo no podría calcular el voltaje en ese capacitor. Pero resulta que, vamos a señalar algo aquí. Vamos a decir que aquí hay un punto A y aquí hay un punto B. Cuando yo reemplazo el capacitor 2 y el 3 por un capacitor 5, el punto A queda aquí y el punto B queda de este lado. Entonces, el voltaje que hay entre el punto A y B, que es el capacitor 5, es el mismo voltaje que hay entre el punto A y B por el capacitor 2 y es el mismo voltaje que hay en el capacitor 3, porque el capacitor 2 y el 3 están en paralelo y hemos dicho que en paralelo el voltaje es constante. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje del capacitor 2 o el del capacitor 3, yo no lo puedo calcular en el capacitor 2 ni el 3, sino que yo tengo que recurrir al reemplazo de ellos dos. Y ese capacitor es el capacitor 5. Entonces, yo sí puedo encontrar el voltaje 5, porque conozco la carga 5 y conozco el capacitor 5. Entonces, sería 20.9 microcoulomb entre el capacitor 5, que vale 5 microfaradios. Quedándonos, pues, que en este caso, 20.9 entre 5, 4.18 lo vamos a redondear a 4.2. Y el resto del voltaje, lo que me hace falta para llegar a 12, debe estar concentrado en el capacitor 4. Y miren que ya aquí pudiéramos calcular cuánta carga
pasa por el capacitor 2 o cuánta carga pasa por el capacitor 3, porque ya conocemos el voltaje 2 y conocemos el voltaje 3. Y siempre que yo conozca el voltaje, yo puedo hallar Q. Q igual a V por C. Entonces, eso es más o menos lo que se puede preguntar. No quiero ahondar mucho en este problema, pero sí les advierto pues que son las cosas que se van a preguntar. Vamos a dejar algo para la próxima clase, el miércoles. También podríamos calcular la energía en cada capacitor. Para energía hay 3 fórmulas. Voy a copiárselas por aquí. Bueno, aparecen en la página. A ver dónde aparece el resumen de las fórmulas. En la página 527 está el resumen de las 3 fórmulas para energía, para que la copien ahí rapidito. Energía es igual U es igual, vamos a tenerla. U es igual a 1 medio Q por V. Esa es una fórmula. También es igual a 1 medio C por V cuadrado. Pero también es igual a Q cuadrado sobre 2 veces C. O sea, que si yo conozco la carga y el voltaje, yo puedo calcular la energía. O si conozco el capacitor y el voltaje, puedo calcular también la energía. O con la carga y el capacitor puedo calcular la energía. Esas 3 fórmulas nos van a servir y las vamos a estar utilizando en la próxima clase. Abro un periodo para que puedan preguntar. Profe, buenas, disculpe. Ver, tengo una pequeña duda, dígame. pero no en cuanto al problema que acaba de explicar, sino a otros términos. Que pasa que ayer, estaba viendo los problemas que estaba practicando el otro día, que usted mandó a hacer, y aparecía el término condensador. Y Es que pasa que, capacitor y ¿sabes? condensador es lo mismo. ¿Es la misma Condensador cosa? y capacitor es lo mismo. Ok. Capacitor me parece que viene del inglés y entonces cuando lo tradujeron le llamaron condensador, pero es el mismo término. Ah, ok, muchas gracias. Ahora sí. ¿Cómo no? Con gusto. ¿Algo más? Las fórmulas que acaba de dictar, ¿de qué eran? ¿Para sacar qué? Para sacar la energía que almacena un capacitor. U es energía. Energía en un capacitor. 1 medio Q por V, 1 medio CV cuadrado o Q cuadrado sobre 2C. Energía de un capacitor. ¿Vamos bien? Voy a borrar este para meterme en un problema porque miren que en este caso de un arreglo yo llegué a de un mixto llegué a un arreglo serie que me llevó al capacitor equivalente, pero no todo el tiempo ocurre eso. Y lo vamos a ver con el problema que viene a continuación. Miren, yo tenía programado poner el ejercicio de este tema más o menos el lunes, pero me da la impresión de que lo más probable es que no lo vaya a poder poner el lunes porque si quiero abarcar todo el material, me da la impresión de que tendría que utilizar por lo menos, aparte de la clase de hoy, una clase más
para complementar realmente lo que estamos haciendo. Bueno, voy a dibujar ahora el problema 26-25. El mismo consta de una batería, la cual está conectada con un arreglo en paralelo, pero ojo, dentro de una de las partes del paralelo hay dos capacitores. O sea que aquí hay dos capacitores que están en serie y el arreglo serie está en paralelo con un capacitor 3. Entonces aquí me están dando el voltaje de la batería, 200 voltios, el capacitor 1, que vale 3 microfaradios, el capacitor 2, que vale 6 microfaradios, y el capacitor 3, que vale 4 microfaradios. ¿Y qué nos pide el problema? Nos pide hallar el capacitor equivalente, pero además nos pide hallar la carga en el capacitor de 4 microfaradios y el voltaje en el capacitor de 6. O sea que vamos a hacer el 25 y 26 como si fuera un solo problema. Bueno, tal como yo he estado señalando, no hay ninguna regla que me indique a mí que yo pueda sumar un circuito mixto con todos los capacitores. Entonces, ahí hay que hacerlo poco a poco. Entonces, si yo tengo un arreglo en paralelo, pero dentro de una de las partes, ¿por qué sé que es paralelo? Porque si hiciéramos un recorrido por el circuito, la carga que sale del circuito, al llegar a este punto, tiene dos caminos a seguir. Pero ¿qué resulta? Que en este camino de aquí hay dos capacitores. Y en este camino de acá solamente hay uno. Y la regla es de que por cada camino haya un solo capacitor para que yo pueda sumar en paralelo. Si yo no puedo sumar y que el 1 con el 3 en paralelo o el 2 con el 3 en paralelo, no puede hacerse eso. Para que yo pueda sumar en paralelo, y eso es importante que lo apunten, por cada camino, por cada rama o por cada recorrido que haya que hacer, debe haber un solo capacitor. Eso es importante. Por lo tanto, aquí pues lo que cabría es de que en lugar del capacitor 1 y del capacitor 2, tengamos un nuevo capacitor que yo le voy a llamar capacitor 4. Mientras que el capacitor 3 se mantiene inalterable. Este sigue siendo el capacitor 3. Y aquí tenemos los 200 voltios de la batería. Ahora sí, al tener nosotros que por cada camino, miren que para el camino este hay un capacitor y para el camino de acá hay otro capacitor. Entonces ya de allí sí yo puedo llegar a el capacitor equivalente. Claro, para llegar al capacitor equivalente nosotros requerimos encontrar el capacitor 4. Pero el capacitor 4 es el resultado de sumar el 1 con el 2 que están en serie. Y como están en serie, entonces ellos se tienen que sumar fraccionariamente. Entonces, 1 sobre el capacitor 4
1 sobre C4 será igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. El capacitor 1 vale 3 microfaradios. El capacitor 2 vale 6 microfaradios. Y como el 6 divide exactamente el 3, ya por regla vamos a decir que el capacitor de 6 microfaradios es el mínimo. 6 entre 3 nos da a 2 por 1, 2. 6 entre 1 nos da, 6 entre 6 da 1 por 1, 1. Sumamos los numeradores, arriba nos da 3, abajo nos da 6 microfaradios. Pero como yo quiero es C4, entonces C4 sobre 1 será a 6 sobre 3. Y el capacitor 4 vale 2 microfaradios. Ahora, como ya conozco el capacitor 4, ya estoy en condiciones de hallar el capacitor equivalente, que será el resultado de sumar el capacitor 4 con el capacitor 3. O sea, 2 microfaradios más 4 microfaradios, por lo que el capacitor equivalente vale 6 microfaradios. No sé si les quedó claro. Dice, ¿cuál es la carga por el capacitor de 4 microfaradios? Bueno, ¿qué pasa? El capacitor de 4 microfaradios es el capacitor 3, está en paralelo con el 4 y a su vez está en paralelo con la batería. Entonces nosotros podemos aseverar que el voltaje del capacitor 3 es idéntico al voltaje del capacitor 4, que a su vez es el voltaje total. Por lo tanto, me están pidiendo la carga que pasa por el capacitor de 4 microfaradios, que lo hemos llamado capacitor 3, entonces me están pidiendo la carga 3, que será V3 por C3. 200 voltios por el capacitor 3, que vale 4 microfaradios, dándome que por el capacitor 3, es decir, el capacitor de 4 microfaradios, pasan 800 microcoulomb de carga. También me pide el voltaje a través del capacitor de 6 microfaradios, o sea, el voltaje del capacitor 2. Pero yo no puedo hallar el voltaje del capacitor 2 si yo no averiguo antes cuánta carga pasa por allí. Entonces yo escribo Q2 es igual a Q3, pero también es igual a la carga que pasa por el capacitor 4. Y esa carga 4 sí la puedo encontrar, porque Q4 será igual a V4 por C4, es decir, 200 voltios por 2 microfaradios, dándome una carga de 400 micro. O sea que por el capacitor 1, por el de 3 microfaradios y por el capacitor 2 de 6 microfaradios está pasando la misma carga que pasa por el capacitor 4, que vale 400 microcoulomb. Por ende, ahora ya estamos en condiciones de hallar el voltaje que pasa por el capacitor de 6 microfaradios, que lo hemos llamado C2. Entonces, V2 será igual a Q2 entre C2, es decir, 400 microcoulomb entre 6 microfaradios. Y eso nos da, a ver, 400 entre 6 66.7 voltios. De los 200 voltios que hay en el capacitor 4, 66.7
están concentrados en el capacitor 2, el resto, 233.3, deben estar en el capacitor 1 y ustedes lo pueden corroborar. Dividen 400 entre 3 y le debe dar 133.3 voltios. Y ahí pudimos haber calculado energía, etcétera, etcétera. Preguntas. ¿Cómo sé que no tengo que utilizar el 800 microcoulombs ni que el 400 microcoulombs? ¿Cómo sabe que no tiene que usar el? El de la carga 3 en vez del de la carga 4. Porque ahí pedíamos cuál es el voltaje que hay en el capacitor de 6 microfaradios. ¿Y ese capacitor cómo se llamó? Capacitor 3. Si yo le hubiera dicho cuánto voltaje hay en el capacitor de 3 microfaradios, ¿qué nombre tiene ese capacitor? 2. Entonces es el voltaje 2. O sea que la pregunta me dice dónde yo debo trabajar. No sé si le contesté su pregunta. No lo entendí porque es que tengo la señal mal. Ah, caramba. Ahora boté el tablerito. Se me ha extraviado. La pregunta específica era hallar el voltaje que hay en el capacitor de 6 microfaradios. Y en el diagrama, ese capacitor lo habíamos llamado capacitor 2. Por esa razón es que le llamé V2. Bueno, yo voy a procurar, déjenme ver si puedo dejar de compartir. Bien, volvemos, ¿no? Recuérdese, no sé si logra ver. Yo llamé al capacitor de 3 microfaradios capacitor 1. También llamé al capacitor de 6 microfaradios capacitor 2. Y al capacitor 4 de 4 microfaradios lo llamé capacitor 3. Fueron los nombres que yo le fui dando para efecto de cuando voy a buscar algo en ellos. O sea que cada vez que yo me refiero al capacitor de 3 microfaradios, yo me voy a referir con el índice 1. Voltaje 1 es V1, carga 1 es Q1. Y en energía en ese capacitor sería U sub 1. Porque todo lo que tenga que ver con ese capacitor le vamos a poner el índice 1. De igual manera, el capacitor 2 es el de 6 microfaradios. Así que todo lo que tenga que ver con el capacitor de 6 microfaradios le vamos a dar el índice 2. C2, U2, Q2, V2. Para los voltajes, carga, etcétera, etcétera. Igual, cuando hablemos del capacitor de 4 microfaradios, le vamos a poner el índice 3. Entonces, en el problema me pedían hallar cuánta carga pasa por el capacitor de 4 microfaradios, que es lo hemos llamado C3. Entonces, quiere decir que me están pidiendo Q3. La carga 3, que fue la que encontramos. También me preguntaron qué voltaje hay en el capacitor de 6 microfaradios, pero ese es el capacitor 2, o sea que me están pidiendo V2, el voltaje 2. Y eso fue lo que yo hice en el problema. No sé si le aclaré o la acabé de enredar. A ver. Bueno, rápidamente voy a pasar la asistencia. Quiero que analicen el problema ustedes
Ya se me está pasando la hora. Para que el día miércoles puedan hacer preguntas. Este tema, se lo digo, tiene su lógica, pero es complicadito. Sinceramente le digo, es complicadito. Sobre todo cuando se le manda a calcular carga, cuando se le manda a calcular voltaje, no es tan fácil digerir. Alguien que tiene el micrófono encendido por ahí, que lo apague. Deme un segundo que estoy buscando el salón de ustedes.